Varias veces las divinidades olímpicas. Siempre se habla de los 12 olímpicos. Entonces, ¿cómo surgieron estos 12 olímpicos? Pues los 12 olímpicos eran, digamos, los hermanos e hijos de Zeus, en un número que se fijó en 12. ¿Por qué 12? Porque es un número mágico, ¿eh? Si os fijáis, ¿cuántas cosas 12 hay en el mundo? Los apóstoles. Los 12 apóstoles, muy bien. Jordanis, punto número 1. 12 meses del año. Los 12 meses del año. Leonardo, Casualidad. otro punto. ¿Qué más? Los 12 huevos. Pepe, otro punto. La docena de huevos, siempre se ha dicho. La ¿Dónde voy a docena. comprar una docena de huevos? Sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Nada más? Venga. Las 12 horas del día, mañana y tal. Las 12 horas del día. Muy bien. ¿Qué más? El horóscopo. El horóscopo, los 12 signos del zodiaco. ¿Qué más? Es que, coña, me despistan aquí. Gritad más fuerte. ¿Las qué? Las 12 tribus de Israel. Ah, sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿No son 10? ¿No son 10? Los 12 mandamientos. De Hércules. De Hércules. Los 12 trabajos de Hércules. ¿Eh? Por lo tanto, 12, 12 y 12, por algo será. Es un número místico. Dodecaedro. Sí, bueno, pero dodecaedro, como hay decaedro, pentaedro y hexaedro. No tiene ritmo, no tiene... Eso no vale. Bueno, total, que han salido muchos 12. Veis que es un número místico. Por lo tanto, es curioso que no hay una lista de 12 dioses olímpicos. Si contamos todos los dioses olímpicos, sale más de 12, curiosamente. Pero bueno, ¿quién es el jefe de los 12 olímpicos? ¿Quién manda más que nadie entre los 12 olímpicos? Zeus, muy bien. Entonces, ¿cómo nació Zeus? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Quién era el padre de Zeus? ¿Quién podía ser? Cronos. Yo Muy diría bien. el tiempo. Cronos, el señor del tiempo. Cronos estaba casado con Gea. Cronología, Rea, perdón, cronómetro. Rea. La tierra, la diosa madre, etc. Entonces, a Cronos le habían profetizado que un hijo suyo le destronaría. Con lo cual, cada vez que nacía un hijo, se lo comía. Nació Poseidón, se lo comió. Nació Demeter, se la comió. Nació Ares, se lo comió. No, Ares no, perdón. Hestia, se la comió. Nació Hera, también se la comió. Y finalmente, después de comerse a varios hijos, nació Zeus. Y Rea, ya un poco cansadita de tanto parir para nada, decidió darle el cambiazo. Cogió unos pañales, envolvió una piedra enorme y se la dio a su marido Cronos para que se la comiera. Y Cronos era el señor del tiempo, pero tenía unas muelas extraordinarias porque se zampó la piedra y ni se dio cuenta del cambiazo. Y mientras Rea lo que hizo fue esconder a su hijo en Creta. Y allí, en una cueva, la cueva del monte Ida, dejó al niño, que claro, él berreaba, porque era el señor del trueno y berreaba de manera escandalosa. Por lo tanto, había unos sátiros que tenía unos escudos que cada vez que el niño berreaba, golpeaban estos escudos para disimular, y de manera que Cronos no pudiera saber que su hijo se estaba criando muy fuerte de él en la isla de Creta, gracias a la cabra maltea. Cuando estuvimos en Creta con algunos de vosotros, vimos las cri-cri, la cabrita local, que es una cabra encantadora y que tiene mucho pelo. Y esa es la cabra, ese es el diseño de la cabra amaltea. Y así Zeus se fue haciendo hombre, se fue haciendo cada vez más grande, mayor, y un día se decidió a vengar a sus hermanos. Y por lo tanto, ya hombre, desafió a su padre Cronos, le venció, le cortó los cataplines y los lanzó al mar. Y de allí surgió la diosa Afrodita, la diosa del mar. Y luego hizo vomitar a todos sus hermanos y hermanas que le habían precedido, de los cuales, como digo, básicamente estaban Demeter, Poseidón, Hestia
y Hera, y alguno más, quizás Hermes, no me acuerdo. No llegamos a 12. Entonces, todos reconocieron que como que Zeus había sido el que les había liberado del estómago de su padre, pues aun siendo el hermano pequeño, había demostrado ser el superior en inteligencia y por lo tanto le ofrecieron la corona del Olimpo. Y entonces los dioses se trasladaron a vivir al Olimpo, que los antiguos en la Ilíada se lo imaginaban como palacios de broncíneas puertas, de suelos también de bronce, llenos de salones en los que los dioses banqueteaban, tomaban el vino y pasaban el tiempo en una felicidad casi constante, tomando pues la ambrosía, el néctar y el vino. Pero luego Zeus empezó a tener hijos. Por un lado, Zeus tuvo a Palas Atenea, la diosa Atenea, también se incorporó en los 12 olímpicos. Luego tuvo también a Apolo y a Diana, como era, Artemis, Apolo y Artemis, por lo tanto también se incorporan los 12. Luego Hera, por su parte, tuvo a Hefesto y por lo tanto también se incorporó a los 12. Y Ares también es otro hijo de Zeus, que también se incorporó a los 12, el dios de la guerra. Y así poco a poco empezaron a sumarse una serie de dioses con los cuales los griegos configuraron esa lista de los 12 olímpicos, que eran considerados los 12 más poderosos. Pero esa lista, claro, se iba actualizando porque iban saliendo divinidades nuevas. Por ejemplo, cuando llegó un momento en que eran más de 12. Entonces, en una serie de inscripciones encontramos unos 12, en otras inscripciones encontramos otras, y hay alguno que cae de la primera lista y entonces aparece en la segunda, otro cae de la segunda y aparece en la tercera, y por lo tanto en realidad fueron siempre más de 12. Pasa que el 12 era un número mágico, y por eso se conservó. Y entonces se dice con esta operación, ¿no? Esta derrota de Cronos y la instauración de Zeus como señor del Olimpo, también llegó el orden al universo, el cosmos. En la época de Cronos se considera la época del caos, del desorden, ¿no? de la falta de justicia social, una época en que los dioses se devoraban entre sí y no había justicia. Por lo tanto, en la Tierra la humanidad pasaba mucha hambre, mucha miseria, guerras continuas, etc. En cambio, cuando Zeus se entronizó en el Olimpo, trajo el orden en el cosmos y por lo tanto digamos que las cosas se normalizaron y empezó pues una vida para el hombre algo más justa. Aún así, Zeus, digamos, era castigador, no era un dios, tampoco no era un padre demasiado afectivo, también era un dios que castigaba. Y entonces digamos que uno de los mitos que salen a continuación de este sería el mito de Prometeo y el robo, ¿no? del fuego del Olimpo para dárselo a los hombres para que pudieran cocinar. Digamos que los hombres no tenían el fuego porque los dioses no se lo habían dado. Entonces los dioses lo tenían en el Olimpo, pero se lo habían vetado para la humanidad. Y uno de los titanes, Prometeo, pues cogió y lo robó para dárselo a la humanidad y fue terriblemente castigado. Digamos que se pasó la eternidad sufriendo un castigo bastante cruel y por otro lado diario, ¿no? Porque cada día volvía a sufrir el mismo castigo. Y no fue el único, muchos otros héroes acababan mal sus días precisamente porque acababan ofendiendo a Zeus, y los castigos en el Hades eran famosos. Digamos, siempre los confundo, también os lo he de decir, pero había Sísifo y Tántalo, que son los representantes de los castigos más terribles que se daban en el Hades. Uno de ellos, no me acuerdo nunca si es Sísifo o es Tántalo, tiene que llevar una piedra desde la base de una montaña hasta la parte más alta, una piedra grande. Entonces cada vez que está a punto de llegar a la cumbre y con ello se acabaría su castigo, pues tropieza o sopla el viento o cualquier cosa que hace que la piedra se le escape de las manos y vuelva a la base de la montaña, con lo cual vuelta a empezar, y así una vez y otra vez y otra vez.
y el otro está en medio de un lago, vive sumergido en un lago, pero con medio cuerpo fuera del agua. Entonces, cada vez que, y bajo un árbol con frutas, entonces cada vez que tiene sed y agacha la cabeza para beber agua, el agua se le aleja de los labios, con lo cual nunca puede beber. Y cada vez que alarga la mano para coger un fruto del árbol, sopla una racha de viento y le levanta las ramas de manera que tampoco pueda alcanzar los frutos. Por lo tanto, vive rodeado de alimento y de bebida, pero los dioses le tienen negado lo uno y lo otro. Aún así, los dioses consideraron que con Zeus su vida había cambiado mucho y por lo tanto consideraron que era el dios que garantizaba el orden social, el cosmos en el universo, el orden en el cosmos, en el universo. Bueno, esto era lo primero que os quería contar, ya que estamos aquí al pie del Olimpo. Lo segundo es la segunda parte de lo que comentábamos ayer con Agacecea, con la diosa Ágata, con la Santa Ágata y la sustitución por, digamos, por una, cómo sustituye la Santa Ágata a Isis, ¿no? Quedó el tema de la Virgen María, que también es un tema que, digamos, ha generado muchos libros, sobre todo de historia de las religiones, porque la Virgen María es un personaje que hemos de imaginar histórico. Existió. En el momento que asumes que Jesús existió, pues has de asumir que José y la Virgen María existieron. Otra cosa es en la biografía de estos personajes, te las has de creer. Entonces, la biografía de Jesús está muy condicionada por las profecías del Antiguo Testamento, donde se dice pues que nacerá en Belén, que su familia de Nazaret, que era de la estirpe de David, que unos reyes magos le adorarán, que una estrella anunciará su llegada. Entonces, digamos que el buey y la vaca se arrodillarán ante él, pero el buey y el burro se arrodillarán ante él, con lo cual, digamos que la biografía de Jesús era fácil de escribir, era como un hilvanar todas las profecías del Antiguo Testamento para que se cumplieran en su persona. Por eso, en los evangelios poco se habla de Jesús, de su infancia, porque una vez explicado que en él se cumplen todas las profecías, pues tampoco hace falta ir más allá, es salirte del guión, digamos, con solo esas ideas ya has demostrado que es el Mesías. Mejor no avanzar, no sea caso que introduzcas información que no se corresponda al modelo. Entonces, de San José prescindimos porque San José no tiene, digamos, un papel fundamental en la biografía de Jesús. Simplemente José aparece porque una mujer que dice quedarse embarazada de una paloma, pues hombre, digamos que la pueden llamar de prostituta para arriba, con lo cual hacía falta un padre, hacía falta alguien que aceptara el rol de decir, de creerse todo esto y aceptara al hijo como propio, ¿no? Y por eso aparece San José. Pero ya una vez ha cumplido esta misión, de San José es que no volvemos a saber nada. No sale en la Biblia, sale cuando el nacimiento y ya está, no aparece más. En cambio, el modelo fuerte es María, la Virgen María. María, evidentemente, es la madre de Jesús y tenía un papel como madre de Dios, evidentemente, pero poco a poco su biografía se le fue dando cuerpo porque existían mitos parecidos en la antigüedad en los que la mujer se convertía en la madre de un héroe, no de un dios, pues sí de un héroe. Por ejemplo, esta Danae, de la cual hemos hablado esta tarde, ¿no? Que se queda embarazada del dios y da lugar a Perseo, a un héroe. Leda se queda embarazada del dios y da lugar a Helena, a Cástor, a Pólux y Clitemnestra. Es decir, era un modelo de tipo heroico. Zeus, aunque fuera un dios un poco, pues eso, traviesillo, no dejaba de ser un dios. Y los seres humanos que reivindicaban la paternidad divina, pues tenían un nombre en la antigüedad, héroe. Por lo tanto, las madres son trascendentes, porque si no se recuerda el nombre de la madre, pues entonces no puedes justificar tu linaje heroico. Entonces la Virgen María ya de por sí era importante en la historia del cristianismo, porque es lo que tipificaba el carácter heroico de Jesús. Un Dios la posee, digámoslo así, la embaraza, aunque no sea en un plano sexual, pero sí en un plano místico, y a partir de ahí nace un chico que es Dios, porque procede de una divinidad.
Entonces el nombre de la madre en todos los mitos se recuerda siempre porque es, digamos, otro hecho necesario, es un dato que da fiabilidad al relato. Entonces esta María, pues también, por otro lado, su biografía se podía perfectamente hilvanar a partir de lo que serían las diosas madre que en la antigüedad habían existido, tipo Isis. Entonces, en tanto que es la madre de un dios, pues ya le puedes dotar de elementos de fertilidad, la puedes representar amamantando al niño, educando al niño, y por lo tanto la biografía de la Virgen María también se escribe sola. Se escribe como una especie de unión, por un lado, del modelo heroico, las chicas de buena familia que son embarazadas por los dioses paganos, y por otro lado el tema de las diosas de la maternidad que alumbran a estos niños y les educan para que adquieran el componente heroico. El tema de la huida de Egipto también es muy interesante. Zeus nace y se va al monte Ida. Horus en Egipto nace y se esconde en el delta porque su tío Set lo quiere matar. Entonces la huida a Egipto también tiene algo de simbólico. Es el dios que nace y huye para prepararse y volver en el momento oportuno, lo que os acabo de explicar. Zeus volviendo cuando ya es mayor, Horus saliendo del delta para combatir a su tío cuando ya es mayor. Jesús vuelve de Egipto al tercer año, en Egipto solo está 3 años, pero vuelve, se esconde, digámoslo así, en Nazaret, se hace hombre como carpintero y finalmente cuando tiene 30 años se da a conocer. Es decir, en el fondo, tanto la biografía de la Virgen María como la biografía de Jesús responde a moldes que ya existían. Solo hacía falta coger esos mitos y donde ponía Zeus, pues le ponías Jesús. Donde ponía Isis, ponías María. Y por lo tanto no era tan difícil llegar a esas biografías. ¿Y por qué? Uno dirá, ¿por qué copiaban tan descaradamente? Porque hoy en día, ¿no?, al ver ese plagio, pues pensamos, ¿qué fiabilidad nos da un relato que se parece tanto a estos relatos que os estoy comentando como paralelos? Bueno, porque es que si no lo hacían así, entonces sí que eran increíbles. Hoy en día pensamos, como lo mismo que le pasó a Jesús, le pasó a Zeus, es mentira. Pero en la antigüedad no hacían ese razonamiento. En la antigüedad decían, lo mismo que le pasó a Zeus, le pasó a Jesús, por lo tanto, debe ser verdad. Y entonces en ese plagio, que nosotros vemos como plagio que invalida el relato, los antiguos encontraban la tranquilidad de que podían creer en esas nuevas divinidades, tipo Jesús, porque se parecían a las antiguas. Y como se parecían, eso las hacía antiguas, las hacía venerables. Una religión en la antigüedad que no hubiera plagiado, digamos, los arquetipos ya existentes, se autoinvalidaba a sí misma. Porque una religión nueva, completamente nueva, 100% nueva, en la antigüedad hubiera sido vista con desconfianza. Porque entonces, digamos, el proceso de crítica habría sido, como no se parece a los dioses que ya tenemos, este dios no puede ser tal. Y eso hubiera acabado con la veracidad del cristianismo. En cambio, como que el cristianismo se parecía en muchas cosas a dioses y divinidades que ya se veneraban, pues todo ello lo hacía, digamos, por lo menos plausible, y es lo que permitió los cambios de religión. Por lo tanto, un pagano acabara siendo cristiano, porque reconocía en este Cristo y en la Virgen María pues elementos más o menos parecidos. Entonces, como digo, el modelo más claro para la Virgen María son las heroínas, ¿no?, estas madres de héroes que aparecen en todos los mitos griegos, y sobre todo la Isis lactante, la Isis que se representa en el arte egipcio dando el pecho a su hijo Horus, y que es de alguna manera una diosa de vida, una diosa de fertilidad que transmite a su hijo la divinidad del padre. Gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Todo ya es más difícil, la verdad. El Espíritu Santo vendría... el cristianismo en realidad nació en Alejandría. Digamos que, aunque Jesús, que para mí existió, para mí es un personaje histórico, lo que no tengo tan claro es su biografía.
pero que Jesús existió y fue crucificado en el 33, para mí es histórico y es lo que de alguna manera permitió que de la historia pasemos al mito. Por lo tanto, pero aunque Jesús murió en Jerusalén y su primera predicación se produce en Jerusalén y sus primeros discípulos predican en Jerusalén, el cristianismo, tal como lo dejó Jesús a su muerte, era básicamente una religión de tipo milenarista. Es decir, Jesús difícilmente se reivindicó como hijo de Dios en vida. Él se reivindicó como profeta, que eso es un modelo mucho más judío, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento y demás. Y venía con un mensaje de milenarista, es decir, su idea era el fin del mundo es inminente, preparaos, que digamos que hay que, digamos que para salvarse hay que estar puros, hay que estar preparados. Entonces llegó Pablo y con Pablo la cosa cambió. Pablo se dio cuenta que la religión judía, que el mesianismo, es decir, aceptar a Jesús como Mesías, difícilmente podía tener éxito entre los judíos, porque los judíos esperaban a un guerrero que los liberara, es decir, un rey militar que les liberara, y no un Mesías que les liberara espiritualmente, que les preparara en espíritu para llegar al fin del mundo. Y por lo tanto Pablo fue el que de alguna manera modificó ese cristianismo mesiánico hacia la versión divina de Cristo como Hijo de Dios. Y es el que buscó, entre estos mitos, entre estos héroes de la época, cómo dotar de este carácter divino a Jesús. Entonces, sus discípulos sobre todo procedieron de Alejandría, de Egipto. En Egipto había comunidad judía, pero una comunidad judía no de una observancia estricta. Los judíos de Alejandría, por ejemplo, sí, respetaban el sábado, pero tampoco no de manera muy rígida. Sí, comían la carne desangrada, pero tampoco no de una manera muy rígida. Y sobre todo, no se circuncidaban necesariamente. Digamos que para ser judío, nada más nacer se tenían que circuncidar. Y muchos judíos de la diáspora, como que iban a las termas y se mostraban desnudos, pues eso de circuncidarse no les acababa de gustar porque les ponían evidencia. Entonces los romanos, mira, ese es judío. Entonces no les gustaba marcar tanta diferencia, y en la diáspora pues no todos se circuncidaban. Y por lo tanto Pablo y sus discípulos representan un poco ese cristianismo ya de la diáspora, de fuera de Jerusalén. Y sobre todo, sus discípulos, normalmente se focaliza la atención en el apóstol San Marcos, que es el que escribió el Evangelio en Alejandría según las tradiciones, pues habrían de alguna manera, se habían inspirado un poco en la religiosidad egipcia. Pero hay una cosa muy interesante, que es que, por ejemplo, la Anunciación, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende para anunciar, es el arcángel, ¿no? El que anuncia a la Virgen María, el arcángel Miguel. San Gabriel, el arcángel Gabriel. Vale, pues entonces cuando el arcángel Gabriel desciende para anunciar a la Virgen María que tendrás un hijo y le pondrás de nombre Jesús, pues el texto es muy parecido a varios textos ya existentes en la literatura egipcia. Por ejemplo, el nacimiento de Hatshepsut. La faraona Hatshepsut, se inventó unos orígenes mucho más divinos que los que tenía, y por ejemplo su madre, Meritre Neferure, recibe una visión por parte de Amón, que se le presenta y le dice: te has quedado concebida de mí, yo te he dejado preñada, y tendrás una hija a la cual llamarás Hatshepsut. Por lo tanto, ese mito, que es mucho más antiguo, porque esto data del 1400, 1500 antes de Cristo, es una de las muchas versiones de nacimientos divinos que existían en la literatura egipcia. Y por lo tanto, digamos que los cristianos de Alejandría los debían de conocer. También, por ejemplo, en ese mismo mito, después el Dios se manifiesta al Padre y le dice pues que le anuncia al padre, al faraón, que no se asuste, que su mujer se ha quedado embarazada, pero es de Amón, y que por lo tanto esa niña tiene sangre divina. Es decir, es una imagen muy parecida a después la anunciación a José, en la que también se le explica que
Que no se digamos preocupe. que no se tiene que preocupar porque María se queda embarazada, puesto que es una acción divina. Entonces, a lo que iba, en Egipto la religiosidad se organizaba en base a triadas, 3 dioses. Cada ciudad tenía 3 dioses. Por ejemplo, en la ciudad de Tebas, la divinidad, eran 3 divinidades. Normalmente una era la divinidad masculina, la divinidad femenina, que tenía pareja, y una tercera divinidad que podía ser masculina o femenina, porque solo tenía la función de representar la descendencia, el hijo, ¿vale? Entonces, tenemos que el dios principal de Tebas es Amón, el dios del sol, digamos, dios supremo. Su mujer es Sekhmet, la diosa de la guerra, y el hijo es Montu, que es un dios relacionado con la medicina. Montu. Por lo tanto tenemos que es una triada: Amón, Sekhmet, la pareja, y el hijo Montu. Pero podía ser hija también, ¿eh? No hay, digamos, la descendencia puede ser de cualquiera de los dos sexos. Entonces, en la religiosidad egipcia no existía una divinidad, no funcionaba divinidad autónoma, sino que se las agrupaba por triadas. Entonces, los cristianos de Egipto tenían este modelo, y cuando ellos desarrollaron la teología, que no existía, porque Jesús nunca se había representado como hijo de Dios y por lo tanto no había postulado ninguna teología al respecto, los cristianos de Egipto postularon una teología por imitación de la egipcia, y por lo tanto tenían el principio masculino, que era Dios, tenían el principio hijo, que era Jesús, y les faltaba un tercer principio, que debía haber sido una mujer, es decir, la Virgen María. Esa habría sido la trilogía natural, ¿no?, digamos, del cristianismo primitivo. Pero por lo que fuera, no quisieron incorporar a la Virgen María en esta trilogía, porque de alguna manera, si Dios es uno, pues una mujer ya convierte de alguna manera en politeísta este culto. Por lo tanto, no podía ser una mujer, tenía que ser otra versión del Padre. Y por eso surgió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué función juega? Una función que los egipcios ya conocían, porque en sus mitos los dioses se manifiestan a través de mensajeros, a través, digamos, de dioses intermedios. Por lo tanto, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y la función de la Madre fue asumida por lo que llamamos hoy Espíritu Santo. Es decir, otra esencia divina que simplemente juega la función de mediadora entre la humanidad y el cielo. De hecho, el Espíritu Santo, que yo sepa, solo se manifestó 2 veces. La primera, cuando Jesús fue bautizado, que entonces el Espíritu Santo baja en forma de paloma y le anuncia a Juan el Bautista que este es el Hijo de Dios. Entonces le da a conocer a Juan el Bautista que está bautizando a Jesús, al Hijo de Dios. Y la otra manifestación del Espíritu Santo es cuando muere Jesús y los 12 discípulos están en casa, están, digamos, escondidos porque tienen miedo de la represión, ¿no?, que se está llevando a cabo contra los cristianos, y aparece el Espíritu Santo, y les infunde la gracia, y a partir de ahí hablan todas las lenguas del mundo y deciden y vencen su temor y salen para predicar por todas las tierras del mundo, ¿no? Y yo diría que el Espíritu Santo solo se ha manifestado en esas 2 ocasiones. La Margarida ahora está dormida, pero ella, que tiene más conocimientos teológicos, luego nos dirá si ha habido más manifestaciones del Espíritu Santo. Lenguas de fuego, ¿no? Pero sí, las lenguas de fuego, ese es el Espíritu Santo infundiendo el don de hablar de todas las lenguas del planeta a los apóstoles. Se representa normalmente con los apóstoles con lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y luego el Espíritu Santo sirve, sobre todo se utiliza en la liturgia del pensamiento cristiano, para la ordenación de los sacerdotes. Cuando se ordenan los sacerdotes, se considera que cuando se les ordena, la gracia del Espíritu Santo cae sobre ellos, y por lo tanto eso los hace especialmente aptos para dirigir las liturgias de la Iglesia. Pero fuera de eso, el Espíritu Santo sirve de más bien poco. Yo creo que es una manera de forzar la asimilación, ¿no? Aquí lo decíamos antes, tener puentes, ¿no? 3 dioses había en Egipto, 3 dioses, digámoslo así, tiene el cristianismo. Por lo tanto, son puentes que se van tendiendo para entrar mejor a estos competidores
que siempre les pueden acusar de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, una especie de energía el Espíritu Santo en realidad, partiendo de la base que Dios es uno, pero que se puede manifestar como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Cuántos años después de muerto Cristo empezaron No, la predicación fue inmediata, nada más muere Jesús empieza la predicación. De hecho, Pedro se erige el líder un poco de la comunidad de los apóstoles y se lanzan a predicar, pero históricamente creemos que se quedaron en Judea, que la predicación se limitó a Judea, no llegaron a salir fuera de Judea. Fue Pablo el que rompió las fronteras tradicionales del mundo judío, instalando una comunidad en Antioquía, que ya era Siria, y por lo tanto era la diáspora. Y por lo tanto fue Pablo el que empezó una predicación más allá de Judea. Pero digamos, estos mitos, ¿quién los empezó estos montar? mitos, hombre, estos mitos empieza Pablo ya, de alguna manera. Pablo es el que tiene las cartas, ¿no? A los Gálatas, a los tesalonicenses, por ejemplo, a los romanos, a los corintios, también griegos, a los colosenses, en las que pues desarrolla estas ideas, ¿no? De que el hijo, Jesús era el Hijo de Dios, y un poco les va configurando la idea del mito. Y luego ya, esto en los años 40, 50, y luego ya a partir de los 80, creo. Pablo entra en la historia del cristianismo casi después de la muerte de Jesús. Ya en el 34 o 35 él empieza a perseguir cristianos, se pone a las órdenes del Sanedrín y empieza a perseguir cristianos por orden del Sanedrín. Y entonces, como bien sabéis todos, a las puertas de Damasco tiene una visión, una luz cegadora, de nuevo la luz, siempre, en el fondo siempre es lo mismo, una luz cegadora que del resplandor le deja ciego y cae del caballo. Y entonces esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que se supone que es Jesús, ¿no? Que le increpa por perseguirlo. Entonces Saulo, porque aún no se llama Pablo, se llama Saulo, se le dice, ¿no? Esta misma voz le dice que vaya a la casa de Ananías, que era el jefe de la comunidad cristiana de Damasco, y que Ananías pues le hará ver otra vez la verdad. Entonces él va a casa de Ananías le convence, ¿no? Sobre las bondades del cristianismo, y al bautizarse es cuando recupera otra vez la visión y ya se bautiza como Pablo. ¿Y qué pudo haber pasado en realidad? ¿Qué pudo haber pasado en realidad? Sí. Pues que Pablo se dio cuenta que persiguiendo a los cristianos no haría nada, y que fundando una religión nueva, siendo él el líder, pues tendría futuro. Seguramente de hablar con Ananías ahí en Damasco se dio cuenta pues que el cristianismo más allá de Judea tenía posibilidades, y sobre todo entre los romanos, que siempre buscaban religiones nuevas y demás. Pablo fue el que creó, por ejemplo, el concepto ofrenda divina, ¿no? Es decir, la cuota religiosa, el diezmo. Y por lo tanto él recogía de las iglesias que fundaba una especie de diezmo, que era la manera que él tenía pues de sobrevivir y de ir manteniendo su iglesia. Y esto era porque nos hemos quedado. Sí, entonces esta cronología nos dice que a partir de 34 más o menos Pablo ya empieza a difundir su fe, pero sobre todo en los años 40, años 50, cuando escribe la mayor parte de sus cartas. 40-50, es decir, unos 20 años antes del primer evangelio. El primer evangelio, que es el de Marcos, se data en el 70 y son discípulos de Pablo. Por lo tanto, ya, digamos que gracias a las cartas, ya un poco se les ha educado a estos futuros evangelistas para que ilustren, digamos, la divinidad de Jesús. Entonces ya los evangelios parten de las cartas de Pablo, que se han escrito unos 20 años antes. Las cartas de Pablo, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo son auténticas. Bueno, se han hecho estudios, no todas, pero se han hecho estudios, y normalmente se dice que hay unas que son de Pablo, que son, digamos, las que mejor encarnan, digamos, este espíritu del Jesús divino. Luego se habla de los discípulos de Pablo, que son otro grupo de cartas que no hace Pablo,
pero hace gente de su inmediatez. Entonces ya más o menos se distingue, ¿no?, entre las de Pablo y los discípulos. Y luego se habla de otras, que son ya unas pocas, que son de la escuela de Pablo, que estas ya se datan del año 100 y son escritas ya por gente que es seguidora de las enseñanzas de Pablo, pero ya se encuentra un poco lejos. Y esto se ve, por ejemplo, en el tema de la mujer. En las cartas que son de Pablo, la mujer se considera igual al hombre para la predicación. Y de hecho Pablo predica con la ayuda de una cristiana, se llama Tecla. Y los dos, digamos, predicaron por Asia Menor y fundaron iglesias por Asia Menor. Pablo, por ejemplo, en estas cartas es tremendamente igualitario y considera a la mujer como una igual a la hora de predicar la fe en Cristo. En las cartas de las que se dicen discípulos de Pablo, por ejemplo, ya esa creencia en la mujer como un igual ya no es exactamente idéntica. Y sobre todo en las cartas de la escuela, las que son más tardías, los del año 100, existe ya una misoginia total. Entonces, para los que no tienen clara esta cronología, muchas veces se dice es que Pablo ya es, digamos, la base de la misoginia del cristianismo. Y no es verdad. Pablo precisamente consideraba que la mujer tenía un gran papel a desarrollar en el cristianismo. Pero son sus seguidores, los futuros seguidores, los que irán recortando y al final relegan a la mujer en el cristianismo en una posición muy periférica, muy secundaria. Entonces, digamos, estos son los testimonios que tenemos seguros para la biografía de Pablo. En cambio, todos los otros testimonios sobre que murió en Roma, que lo decapitaron boca abajo, que lo crucificaron boca abajo, no, ese es a Pedro, perdona, que a Pablo lo decapitaron, que su cabeza dio 3 brincos en el suelo y se fundaron 3 fuentes, todo eso es completamente mítico. Para eso es que no hay testimonios reales. Hay leyendas muy tardías. No, de la vida de Jesús menos todavía. No, de la vida de Jesús no hay nada, pero hay indicios consistentes muy indirectos. El hecho, por ejemplo, de que los judíos nunca criticaran a Jesús como personaje inventado, pero sí que buscaran datos biográficos para contradecir que era el Hijo de Dios, eso es muy elocuente. Es decir, hay un autor que es pagano del siglo II, que se llama Celso, que escribe literalmente que hablándole a la Virgen María, como en un diálogo así muy directo, le dice a la Virgen María: tú te inventaste un origen sagrado para el hijo de un adulterio, para el fruto de un adulterio. Dice, en realidad, el padre de tu hijo fue un soldado romano que se llamaba Pantera. Y eso se lo dice Celso a la Virgen María, evidentemente en un diálogo ficticio. Pero exacto, 2 siglos después. Entonces, ¿qué tenemos que presumir de ello? Que Celso está reproduciendo la crítica judía, que en los debates, ¿no?, literarios entre paganos, entre cristianos y judíos, intentaban desmontar la religión cristiana. Pero no dicen que Jesús no sea el Hijo de Dios o que no haya existido nunca, sino aceptan que existió, ¿no? Lo que no aceptan es que sea el Hijo de Dios. Y por lo tanto, eso no tiene mayor relevancia que le acusen de ser hijo de un soldado romano, pero para mí lo interesante es que, negando su divinidad, no niegan el personaje. Sería mucho más fácil decir, te inventaste un Dios que nunca existió o que nunca vivió, ¿no?, que todo ya es un cuento desde el origen. Pero no niegan la existencia de Jesús, niegan su nacimiento divino. Y luego tenemos el testimonio de Flavio Josefo, que es un judío no cristiano, que escribe en torno al año 90, por lo tanto, relativamente cerca de los hechos de la biografía de Jesús, como mínimo 2 generaciones más tarde, que también habla de Jesús como un personaje histórico. Cierto es que 2 generaciones más tarde ya no son contemporáneos, pero bueno, aún, digamos, es un personaje histórico o no, 2 generaciones más tarde aún existe una especie de memoria, sí, para estas cosas sí, porque... Sí, pero fue crucificado y luego sus adeptos empezaron a hacer mucho ruido y provocaron que los paganos enseguida empezaran a intentar desmontar su religión.
No, en contemporánea a los hechos no. Los cronistas de la época no dieron ningún tipo de importancia al nacimiento de Jesús ni a su crucifixión. A ver, a nivel de imperio, la biografía de Jesús es anecdótica completamente y por lo tanto no se recoge como uno de los grandes hechos del reinado. Pero a nivel de Judea sí que dio que hablar. Pero que no haya una percepción, ni alguien intentando la percepción, digamos, enfrentándose al poder. Sí, pero no, porque realmente Jesús no se enfrentó. Fueron los judíos, los miembros del templo, los que acusaron a Jesús ante Pilatos. Jesús era un movimiento muy pacifista, él no predicaba la revolución armada, él simplemente iba por los campos, iba predicando, pues está preparaos para el fin del mundo inminente, sed buenas personas, haced esto, haced lo otro, las bienaventuranzas. De hecho Jesús iba por los campos, iba predicando las bienaventuranzas, y él no predicaba guerra. Lo que pasa es que los rabinos tuvieron miedo, y sobre todo la aristocracia del templo, tuvieron miedo de que Jesús pudiera ser una alternativa a la religión del templo, y fueron ellos los que montaron el sarao. Entonces, de cara a Roma no tuvo relevancia, en cambio en Judea sí, y por lo tanto que 2 generaciones después todavía se está dando el tema, indica que era importante. Para los judíos había sido un asunto importante y trascendente, y que hacía falta explicarlo bien explicado. Entonces, que Flavio Josefo dedique un pequeño capítulo a explicar que Jesús había existido y tal, yo creo que lo hace histórico. Y luego tienes otro texto muy interesante, también judío, que se recoge en el Talmud babilónico, en el que se dice que Jesús fue ahorcado, no crucificado, fue ahorcado, que sus apóstoles le negaron y que a la hora del juicio ninguno de ellos acudió a prestar testimonio. Es igual, es aquel famoso episodio de Pedro negando a Jesús 3 veces antes del canto del gallo. Por lo tanto, son indicios mínimos, pero son indicios que yo creo que justifican la existencia de Jesús. Luego, por otro lado, los romanos empezarán a escribir sobre Jesús un siglo, 70 años más tarde, pero empezarán a escribir. Plinio el Joven escribe en el año 111 una carta al emperador Trajano, en el que le explica pues, que ha tomado contacto con los cristianos, que se dicen descendientes de un tipo al que crucificamos nosotros en Judea, tal. Luego Suetonio, Tácito hablan también de Jesús. Ninguno de ellos niega su existencia. Lo tratan como un personaje histórico poco afortunado y poco relevante, que les ha dado algún problemilla, pero que bueno, ya está pasado, ¿no? Y está como olvidado. Por lo tanto, no hay nadie que diga en su día que Jesús no existió. Y es curioso, sería lo más fácil, empezar negando la existencia de Jesús, ¿no? Si quieres destruir su recuerdo o su obra, lo más fácil sería decir que no existió. Y para mí el argumento ex silentio es un argumento positivo. ¿Y la resurrección por qué la inventaron? ¿Qué? La resurrección. Hombre, la resurrección es un elemento simplemente que marca el carácter divino del personaje, porque si lo matas y no resucita, es un profeta, como tantos otros. Si lo matas y resucita, pues tienes a un hijo de Dios, es decir, a una persona que ha descendido de los cielos para redimirte, ¿no? Con su muerte, tienes más posibilidades místicas. De otra manera, creas una religión a partir de las vicisitudes de un hombre. De esta manera creas una religión a partir de las vicisitudes de un Dios, que es, digamos, lo que da perspectiva de futuro a una religión. ¿Y los discípulos, qué pasó con ellos? Los discípulos es un misterio. El único discípulo que tiene un poco más de biografía es Pedro, perdón. Pedro aparece en el Hecho de los Apóstoles como el gran competidor de Pablo, y el último dato biográfico se data en torno a los años 50, cuando echa a Pablo de Antioquía. Pedro, digamos, consigue expulsar a Pablo de Antioquía y se convierte en amo de la comunidad cristiana de Antioquía. Y ese es su último dato biográfico, nunca más se vuelve a saber. Y otro apóstol que aparece mínimamente en los Hechos de los Apóstoles es Juan, el apóstol querido, el apóstol estimado. Este aparece allí en el Concilio de Jerusalén y es también el último dato que se conoce.
partir de ahí hay leyendas, ¿no? Que se fue a Éfeso, que escribió el Apocalipsis, etcétera, pero eso ya no hay documentación fiable. No, porque si no nos vamos a liar. Ya. Y la gente va a